Aquí está la marea rosa, llegó para quedarse. Gracias. Que se acaba el Congreso como un órgano deliberante, se anula la democracia y entra un proceso de república muy distinto a lo que hemos luchado como país. Es una traición a la historia y a la democracia de México. México. Transformación pacífica del país. El día de hoy estuvo presente también Margarita Zavala y pues fue a protestar con estas decenas de personas de lo que queda de la marea rosa, mis estimados peruanos, que el día de hoy ya cambió de nombre a Tristeza Rosa, que junto a Claudio X González, la propia Xóchitl Gálvez, Guadalupe Acosta Naranjo y su flamante orador, el exconsejero del INE, Leonardo Valdés, pues ahí está, hicieron el ridículo a nivel nacional y esto es lo que comentó, a ver si ustedes le entienden, Margarita Zavala, que estuvo presente, la esposa de Felipe Calderón Hinojosa, cantinfleando como siempre. Y posteriormente las imágenes de lo que aconteció el día de hoy en este fracaso de esta manifestación, según ellos, que el INE no se toca, pero fueron a pelear por la sobrerepresentación. Acostumbrada a creer lo imposible, así es que yo no soy de rendición anticipada, por eso estoy aquí apoyando a la gente que está exigiendo una ética elemental en el ejercicio del servicio público, que es el de los consejeros ciudadanos y después del Tribunal Electoral. Son 17 personas, pero en sus manos tiene al país. Gracias. Trabajo, para empezar, porque no la han asignado y tienen que hacerlo conforme a la Constitución establece, que es bajo el principio de una auténtica representación de la voluntad popular, bajo el principio de la representación proporcional. El 8% no es ningún derecho, es un límite en la asignación, y lo que han hecho es considerarlo un derecho. Ningún convenio, como ya sea de Morena o de cualquier otro partido, puede estar sobre la Constitución. Y esa trampa que hacen en el convenio es una trampa al electorado. Ahora resulta que un partido político que tuvo el cuarto lugar pasa a ser el segundo lugar de la Cámara de Diputados. No tiene ningún sentido, no tiene manera de explicárnoslos y por supuesto es muy importante que el INE defienda el voto popular del 2 de junio. De lo complicado que fue para todos llegar, estén aquí. Muchas gracias al Frente Cívico Nacional y a todas las organizaciones que convocaron esta reunión para que seamos escuchados por los consejeros electorales. Ustedes saben que soy una demócrata, por eso esa noche, y aclaro, nunca tuvimos números que nos dijeran que nos favorecían los resultados. Por eso esa noche hubo trampas, claro que hubo trampas, claro que hubo compra de voto, coacción, claro, pero esa noche, como una demócrata que soy, reconocí que no teníamos las actas, pero hoy, con esa misma convicción les digo que se quieren robar 10 millones de votos. No literal, sino contextual del texto constitucional. Se dejen abrir. Hasta ahí llegamos. ¿Podemos ver el documento? Todavía no me Una primero aquí, ¿no? Una primero aquí, después que
su nombre y cargo. Nombre y cargo. Las opiniones que están en este documento no son opiniones personales, son opiniones construidas por un conjunto de ciudadanas y ciudadanos organizados en diferentes instancias, y voy a proceder a dar lectura. Mucho les agradezco su atención. Ciudad de México, 11 de agosto de 2024. Instituto Nacional Electoral. Consejera Presidenta Guadalupe Tadei Zavala. Consejeras electorales. Y lo que les digo, ahí está el abucheo para la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. Estos de la Marea Rosa, que por eso se creó, para defender nuestras instituciones, estos organismos autónomos. Y escucharon ustedes la rechifla por parte de estos mismos fifís, de estos mismos aspirantes a fifís, y también parte de la Marea Rosa, que ahora es una tristeza rosa, mis estimados pregoneros. Pero bueno. Irene de la Cruz Magaña, Carla Street Homprey Jordán, Rita Bel López Vences, Dania Paola Rabel Cuevas y Beatriz Claudia Zavala Pérez. Consejeros electorales: Arturo Castillo Loza, Up Kip Espada Zancona, Martín Faz Mora, Jorge Montaño Ventura y Jaime Rivera Velázquez. Presentes: 1. La sobrerepresentación de una fuerza política en la Cámara de Diputados es una distorsión de la voluntad de los ciudadanos que la Constitución acota precisamente para que haya correlación cercana entre el porcentaje de votos obtenidos y el porcentaje de curules asignadas. El propio INE lo reconoció así en su acuerdo de diciembre de 2023. Comillas, cito textualmente ese acuerdo: que el número de votos sea lo más parecido al número de curules obtenidos en los órganos legislativos, pues la representación proporcional no es otra cosa sino el mecanismo para garantizar el pluralismo político, reflejo de la voluntad popular. Cierra la cita. 2. Sin tener facultades y atentando contra la autonomía de las autoridades electorales, la Secretaría de Gobernación proyecta una sobrerepresentación mayúscula que le otorga al oficialismo la mayoría calificada que no obtuvo en las urnas, y proyecta una composición de la Cámara de Diputados que nada tiene que ver con la correlación de fuerzas establecida en las urnas el 2 de junio. 3. La Constitución establece 2 límites claros en la traducción de votos en escaños. Primero, que entre el porcentaje de votos y de escaños no puede existir una diferencia mayor de 8 puntos porcentuales. El segundo, que ninguna fuerza política puede tener más de 300 diputados. El oficialismo obtuvo el 54% de los votos y el tope constitucional a la sobrerepresentación es de 8%. Sin embargo, el gobierno federal pretende que le asignen el 74% de la Cámara y por tanto se reduzca al conjunto de la oposición al 26%, siendo que obtuvo el 42% de los sufragios. La diferencia del 12% en las urnas se transforma en 48% en el Parlamento, multiplicándose por 4 y lastimando profundamente la pluralidad del país al modificar radicalmente la proporcionalidad entre las fuerzas políticas decidida por el pueblo de México en las urnas en detrimento de las minorías. 4. Pero existe otro límite, como ya apuntábamos.
un objetivo explícito de las reformas electorales de la última década del siglo pasado es que ninguna fuerza pudiera por sí sola modificar la Constitución. Prueba de ello no solo es el tope a la sobrerepresentación, sino también lo es la prohibición expresa para que un partido tenga más de 300 diputados. Es decir, que si ganara todos los distritos electorales, no podría obtener un solo diputado de representación proporcional. Avalar el uso de la figura de coalición como ardid para darle la vuelta a ese principio que obliga a negociar con las minorías para hacer cambios constitucionales sería un claro fraude a la Carta Magna, pues eso es precisamente lo que se propuso evitar. 5. Si se otorga la salvaje e inconstitucional sobrerepresentación al oficialismo en la... Pretenden tener el 74% de la representación. Entonces, en nuestra opinión, eso vulnera el voto del 2 de junio, la voluntad popular, porque la gente no le dio a Morena y a sus aliados una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, le dio el 54% del voto, y 54 no debe convertirse en 75. Entonces estamos tratando de hacer valer nuestros argumentos ante los consejeros del INE y lo haremos ante los magistrados del TRIFE para, repito, tratar de evitar esa indebida sobrerepresentación.